Estoy seguro que no fue deliberado poner a un brasileño entre el inglés y el escocés, pero somos uno en Cristo Jesús y nos regocijamos en eso. Es un privilegio y verdaderamente un placer estar de regreso a la conferencia Ligonier. Por más tiempo de lo que ustedes se imaginarán, les pido que vayan a la carta de Hebreos, el capítulo 12, para leer unos cuantos versículos allí. Quiero exponer ese pasaje para esta charla. Este es uno de los grandes pasajes del Nuevo Testamento sobre la gran reforma de la adoración. Hebreos capítulo 12. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 18. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a un sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Se me ha pedido que traiga reflexiones sobre algunas de las lecciones que podemos aprender juntos, por la gracia de Dios, de la manera en que los reformadores abordaron el tema de la adoración. Y quisiera que al hacerlo veamos unas cuantas formas. Hay 4 puntos principales, pero antes de venir a estos 4 puntos, es importante que pongamos algún contexto teológico e histórico en lugar de lo que ocurrió en cuanto a la reforma. Si ustedes preguntan a muchos de los cristianos protestantes ¿qué fue la reforma?, dirían, fue una batalla real. Y si luego preguntas ¿de qué se trataba esa batalla?, predominantemente, espero, la respuesta sería, fue una batalla sobre la justificación. Y ciertamente, en gran medida, eso es cierto. Pero si les preguntaras a los reformadores de qué trataba la batalla, ellos no solamente hubieran dicho que era una batalla sobre justificación, también dirían que fue una batalla con respecto a la adoración. Y ciertamente, ellos lo consideraban así por razones que nosotros no vamos a mencionar aquí, una batalla crítica sobre la adoración, y lo veían, esa batalla, como parte de una larga batalla que marcó al pueblo de Dios desde el huerto del Edén. Ellos entendieron que la narración que está en las páginas de las Escrituras era una narración que se podía entender comprehensivamente a través de los lentes de ver la historia como una guerra acerca de la adoración a Dios. Y esa guerra comenzó en el huerto del Edén y fue llevada a un momento crítico en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo, y luego con el don del Espíritu Santo. Y luego venimos a su consumación final en el regreso de Jesucristo, en el establecimiento de la Nueva Jerusalén y la destrucción de la ciudad del hombre o la ciudad de Babilonia. Y esa guerra
comenzó en las etapas primarias de la existencia del hombre en el huerto de Edén. Pero esa batalla, que fue una guerra histórica, ocurrió en el momento inicial en el que leemos después de la historia de la creación. Adán fue creado y puesto en el huerto. Y claramente en las páginas del Antiguo Testamento, esto viene a ser el modelo para el tabernáculo y el templo. Y él es llamado, como parte de su llamado a la obediencia y de su amor al Señor, a que guíe toda la creación en adoración. Adán, en ese sentido, fue creado para ser un sacerdote que guía y conduce y da voz, articula, por siendo la imagen de Dios, la adoración de todas las criaturas y de toda la creación. Y parte de su tarea en eso, cuando él somete todo a sí mismo, es extender este templo del huerto hasta que llene toda la tierra. Aquello que se describe en los capítulos finales del libro de Apocalipsis, claramente era lo que debió ser el ministerio de Adán desde el inicio. De que la tierra estuviera llena del conocimiento de la gloria de Dios, como el agua cubre los mares. El día vendría cuando ya no habría templo, porque todo sería templo. Y aquí se le da este gran privilegio señalado por Dios como sacerdote de toda la creación, para expresar las alabanzas de las criaturas inanimadas y articular las alabanzas de las criaturas que tienen sonidos pero no tienen palabras, que guíe la adoración y la alabanza y la adoración al Señor. Adán fue creado para cumplir un ministerio que está descrito en el Nuevo Testamento como el ministerio del precursor, el ministerio del pionero, que trae todo aquello que está bajo su control a la presencia de Dios y les lleva a la presencia de Dios y la adoración en el nombre de Dios. Y desde luego, esto es significativo en Génesis capítulo 3. Leemos de las sutilezas y la sabiduría sutil, no, de la serpiente, que al final del día quiere destruir esa verdadera adoración de Dios. ¿Recuerdas a Pablo? Esos comentarios incisivos de los eventos de Génesis capítulo 3, cuando lo expone en Romanos capítulo 1, de que el intercambio de la verdad de Dios por la mentira y cómo sustituyeron la adoración en vez de la adoración del Creador, adoraron la criatura. Y de allí, de esa última batalla, hasta la consumación de todo conflicto espiritual, desde ese punto en el que fueron arrojados del huerto del Edén, fuera del templo, como falsos adoradores, por el intercambio de la adoración de Dios por la adoración de criaturas, el resto de la narración bíblica es una saga de esa guerra. Y una vez más, en Génesis capítulo 4, entre Caín y Abel lo vemos, donde una vez más lo vemos también cuando ellos construyen la torre de Babel para quitar el trono de Dios y establecer la adoración del hombre. Y la maldición, y luego el éxodo, las personas fueron sacadas de Egipto para que adoren al Dios verdadero. Y de manera que vemos cómo continúa esa guerra, esa batalla entre los falsos dioses y los falsos religiosos. Y eso se ve de tiempo en tiempo en la narración bíblica. Esa es la función de los profetas, cuyo mensaje a menudo es que el pueblo de Dios, por aquellos a quienes Dios dio la revelación de la verdadera adoración, Él quiere que aún en el antiguo pacto ellos adoren en espíritu y en verdad. Pero el pueblo se ha desviado y adora a la criatura en lugar del Creador. Y los profetas vienen y de manera incisiva exponen esa pecaminosidad y la degradación que han caído.
Y luego llegamos a un clímax en los últimos 3 años del ministerio de Jesús. No es incidental que en el Evangelio de Mateo, la tentación climática de Jesús, que Jesús enfrenta, es la tentación que tiene que ver con adoración. Él puede tener lo que él vino a obtener en este mundo, que era los reinos de este mundo, pero solo a un alto costo de adorar una criatura en lugar de al Creador. Y es en ese contexto que Jesús pronuncia su manifiesto en Mateo 5. Estamos en un territorio ocupado por los enemigos. Voy a crear mi iglesia, mi eclesía, mi asamblea. De manera que toda la visión del Señor Jesucristo está enfocada en la meta que Él tiene en mente. Es su muerte, resurrección, ascensión, el envío del Espíritu y volver otra vez en majestad y gloria. Es para poder crear una nueva asamblea, la asamblea de la que precisamente habla Hebreos 12. Porque Jesús murió en la cruz para que Dios pudiera ser adorado correctamente otra vez. Y esta fue una de las grandes cargas de los reformadores, como sabemos. Sí, la batalla, había una batalla sobre cómo las personas son salvas y cómo viene esta salvación. Pero en adición, y aún como la meta que hay en mente, para que Dios sea adorado apropiadamente, conforme a su voluntad, conforme a su palabra, para su gloria, para nuestro bien y para nuestro mutuo placer. De manera, por ejemplo, en 1543, 44, cuando Calvino publica su gran obra sobre la necesidad de la reforma de la iglesia, él señala estos 2 puntos que son absolutamente fundamentales. La fuente de donde viene nuestra salvación y la manera en que Dios debe ser adorado correctamente. Y hace que lo primero de esto sea un siervo de lo segundo. De una manera que habla poderosamente a la iglesia del siglo XXI. Porque la forma evangélica es que considera la salvación personal como la gran meta de la economía de Dios. Pero como los reformadores dijeron sabiamente, todo el asombro de la salvación en Jesucristo, lo que nos da, esa salvación tiene una meta en mente. Para que aquellos que sean salvos le adoren en espíritu y en verdad. Pero lo que se perdió en el huerto del Edén, para que lo que se perdió allí sea restaurado en la asamblea que Jesús inaugura. Y nuestra misma existencia como cristianos debe ser una existencia aquí y ahora para adorar. Y así para siempre. Fuimos creados para eso y de ahí fueron desviados por Satanás. Pero qué maravillosa gracia del Señor Jesucristo. Somos reformados otra vez, reconstituidos para adorarle. Un culto de adoración es como si el cielo viniera y la gloria llena nuestro ser. Tenemos un sentido de que todo lo que nosotros sabemos, sin embargo, anhelamos que estos momentos de adoración sigan para siempre. Pero en nuestra debilidad no podemos, en nuestro pecado no podemos hacerlo. Pero anhelamos, como enseña la Escritura, a ese día cuando esa adoración en espíritu y en verdad seguirá para siempre y estaremos completamente satisfechos. El día en que Apocalipsis describe al final, cuando la falsa Trinidad sea destruida, la serpiente, el dragón y la bestia y el falso profeta
Y la ciudad que el hombre ha construido con su adoración antropocéntrica y sea destruida y caiga Babilonia, entonces luego viene esa nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, el huerto expandido a todo el mundo. Como nos dice Juan en el libro de Apocalipsis, no había templo. Y la razón por la que no había templo es porque allí todo será templo. El pueblo de Dios sirviéndole, perdido en adoración y admiración y alabanza. Porque los reformadores entendieron que el éxodo redentor siempre tiene la adoración en vista. Ellos son salvos para poder adorar. Como Jesús lo dice en el momento de la transfiguración, en el capítulo 19, discute con Éxodo y con Elías el éxodo de la redención. Era su manera de mostrar, diciendo a los discípulos que la meta de su obra es consumir o consumar la realidad de aquello de lo que el éxodo era una simple sombra. Deja que mi pueblo vaya y para que me adore. Quiero decir 4 cosas que creo que podemos aprender según aprendemos la obra de la Reforma, la enseñanza de los reformadores, cuando entendieron cuán difícil es persuadir a las personas de que adoramos a Dios la manera en que Él quiere que sea ser adorado y no en la manera que nos gusta adorar. Y esto es algo muy útil porque vivimos en días en que la pregunta misma, ¿cómo Dios quiere ser adorado?, es una pregunta que sospecho multitudes de cristianos evangélicos responderían con incredulidad, como si fuera una pregunta irrelevante. ¿Cómo Dios quiere ser adorado? O si nos ha mostrado cómo Él quiere ser adorado. Y desde luego, ese es el principio que impulsó la Reforma, ¿no? Así que lo primero que vemos en la obra de los reformadores es la falsa adoración que la Reforma expuso. Ya escuchamos de Mike Reeves, que es lo que para muchos es familiar, la falsa doctrina de la iglesia pre-reformada, la iglesia medieval, de que habla de la obra dentro del ser, donde te da una declaración acerca de ti justo en el mismo inicio de tu vida cristiana. Vamos a enfocar la atención en una adoración, en asuntos de adoración locales. Cuando los reformadores vieron lo que enseñó la iglesia medieval con respecto a la adoración de Dios, una de las distorsiones más obvias de todas fue que la adoración había sido visual y sensorial y sensual en lugar de bíblica y espiritual. Estos versículos en Hebreos capítulo 12, la vieja forma de adorar era algo que se podía tocar en contraste con adorar en espíritu y en verdad, donde nada se puede tocar. Los cristianos hebreos, ellos no tenían edificio, no tenían templo, no tenían altar, no tenían vestiduras sacerdotales. No había nada tangible. Todo se concentra en lo que es mejor que lo tangible, a lo que señalaba lo tangible en el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que notaron es que la palabra de Dios era minimizada en los líderes de la iglesia y muchas veces vinieron a ser ignorantes y a veces orgullosamente ignorantes de la enseñanza de la palabra de Dios.
Y el énfasis estaba en lo que se veía que vestía el sacerdote, lo que el sacerdote hacía, lo que hacía con sus manos, los gestos, lo que veía en el coro, cantando. Así que todo era tangible. Y eso era cierto aún en cuanto a los sacramentos. La gracia era una realidad tangible. Como algo, como si se podía ser algo infuso en ti mismo. Como si tomaras físicamente el sacramento de que Dios te dio gracias. Y eso podía mostrar algún obstáculo para que las personas recibieran la gracia de Dios, porque era una gracia tangible que tiene que estar aquí en ti. Y todavía el lenguaje que se utiliza en el protestantismo. Y no se sabe si hay tal cosa como gracia en los sacramentos. Y era lo que los reformadores querían apuntar. La palabra de Dios era escuchada. No las cosas que querían llamar la atención a la palabra de Dios escuchada, no las cosas visibles que podían ser tocadas. Y desde luego veían que esto fue lo que sucedió en el huerto de Edén. Ellos fueron guiados a una falsa adoración. La serpiente se mantuvo diciendo a Eva, sugiriendo, ¿qué tú ves? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves? Olvida la regulación verbal de Dios. Él quiere que tú interpretes todo lo que tú ves. Y en lugar de ver con sus oídos, según la palabra de Dios, ella vio con sus ojos y fue dislocada de la revelación de Dios, de cómo Él era agradado para ser adorado por aquellos a quienes Él le dio tanto. Y todo el carácter de Dios fue distorsionado. Y eso es cierto de los verdaderos adoradores. Y los reformadores pensaban que eso estaba volviendo a ocurrir exactamente como ocurrió en el huerto del Edén, donde se enfocaban en lo visual, en lo que veían. No le hubieran preguntado a alguien que se iba de un servicio, al final de un servicio, ¿qué tú escuchaste? Porque esa persona no entendió el latín que escuchaba, porque todo se enfocaba en lo que se veía. De manera que había esta deformación de la adoración. Y no era lo que se podía tocar, lo que se podía saborear. El segundo elemento de información es que la adoración inevitablemente vino a ser vicaria en lugar de ser congregacional. Tenía que ser así, porque solamente el sacerdote tenía el lenguaje de la adoración. Y los coros cantaban las cosas antiguas de la iglesia. Era una representación vicaria, que ellos decían las cosas en lugar de otros. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios, un sacerdote real. Y no tenemos una adoración vicaria, sino congregacional. Y luego el tercer elemento, la adoración fue visual en lugar de verbal, vicaria en lugar de congregacional, justo enfrente de ti, en lugar de a través de ti. Y la adoración se hizo compleja en lugar de tener sencillez. Los manuales que se le daban a los sacerdotes eran casi como manuales para aquellos programadores de computadoras. ¿Qué tú haces ahora? ¿Qué tú haces después? ¿Por qué tú haces? ¿Qué tú viste? ¿Qué tú tocas? Si hubiera seminarios teológicos en aquellos tiempos, todo se hubiera hablado acerca de las vestiduras. Y en lugar de la predicación de la palabra y del entendimiento de esa palabra por el pueblo de Dios, en la sencillez de la adoración del Nuevo Testamento, de la que Pablo advierte de que uno tan fácilmente es desviado de la
sencillez que hay en Jesucristo. De manera que cuando algunos de los reformadores aparecieron, fueron menospreciados como los apóstoles, porque nunca tenían la marca de un sacerdocio sobre ellos. Eran hombres ignorantes y no podían entender lo que era hacer realmente adorar a Dios. Y los reformadores estaban fijos en esto. Cristo llamó a los apóstoles para que ellos dieran la palabra de Dios a la iglesia en los 27 libros de la Escritura del Nuevo Testamento. Y que era para esto, la revelación de Dios de lo que le agrada en la adoración. Pero ellos querían reformar la iglesia. Lo segundo que quiero que ustedes noten, que junto con esto, además de la exposición de la religión falsa, también vemos la adoración del Evangelio que los reformadores reinstituyeron. Había un espectro de personalidad entre ellos, igual como ocurría también con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el llamado de Jeremías? Su llamado a destruir y a derribar a aquello que tenía que ver con la carne y plantar y construir y edificar. Asimismo, Lutero se vio a sí mismo de esa forma, como alguien que destruía, derribaba y plantaba y edificaba la verdadera adoración del Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron entonces? Regresaron a los fundamentos de la adoración. Pero la palabra de Dios debe ser proclamada y el nombre de Dios debe ser alabado. Fui criado en una ciudad en Escocia que tenía como su lema ese principio de la Reforma, que el Evangelio florezca por la predicación de la palabra y la alabanza de su nombre. Los niños ahora solamente saben el lema, dejen que Glasgow, la ciudad de Glasgow, florezca. Se han sido desviados de la verdadera adoración de Dios. Yo como adolescente podía ir a aquel lugar donde había una gran estatua de John Knox vigilando la ciudad, como una expresión de la meta de su ministerio. Deja que la ciudad florezca por la predicación de la palabra y la bendición del nombre de Dios. Y desde luego, los reformadores todos establecieron esto. Restablecer la predicación sistemática de la palabra de Dios. Zwinglio, había un choque cuando Zwinglio subió de cómo alguien podía predicar la palabra de Dios día tras día. Pero eso fue la marca de que día tras día, Calvino, por ejemplo, dos veces el día del Señor, abriendo las Escrituras, poniendo la palabra de Dios dentro del pueblo de Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús había hecho. Él iba siempre enseñando y predicando, lo que hizo también el apóstol Pablo. Y quizás en Éfeso, si lo recuerdan, cuando él se quedó por un periodo largo de tiempo, cada día, dice él, y si la nota al pie de la página del texto occidental, dice que Pablo estaba introduciendo la palabra de Dios dentro del pueblo de Dios. ¿Y el resultado? El resultado fue la propagación de la palabra de Dios y los cánticos del pueblo de Dios, como Pablo lo entendió. Cuando la palabra de Dios se predica en el poder del Espíritu y las personas, Colosenses 3, tienen la palabra de Cristo morando en ellos ricamente, y Efesios 5, 18, cuando son llenos del Espíritu Santo, el resultado es siempre la adoración y la alabanza. Deja que la palabra de Dios more ricamente en ti. Y cantarán salmos, himnos y cánticos espirituales, enseñándose unos a otros, haciendo melodía y cantando ante el Señor.
y cantando salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Por qué tanta predicación de la palabra? Porque creían que incidentalmente, contrario a lo que dice el siglo XXI, de que no es el cristiano el que hace la obra, es la palabra que hace la obra en el creyente. Y cuando somos desviados de esto, de que es el creyente el que hace la obra de la palabra, entonces menos estaremos deseosos de la palabra, porque tendremos una carga sobre nosotros que no podemos sobrellevar. Pero cuando la palabra de Dios es la que es puesta dentro de nosotros, cuando la palabra de Dios mora en nosotros de manera maravillosa, entonces, como dice Pablo a los tesalonicenses, ustedes recibieron la palabra, la cual actúa poderosamente en vosotros. Zwinglio, viendo lo que ocurrió con los cánticos en aquellos días, él no estimulaba mucho los cánticos, pero Lutero y Calvino, sí. Calvino produjo algunas versiones de los salmos. Lutero, 1523, él había entendido que la iglesia necesitaba un himnario que tuviera himnos antiguos y trabajar otros salmos de otra manera y escribir aún sus propios himnos. Hay unas 100 versiones de Castillo Fuerte es nuestro Dios. Ese es quizás el pináculo de esta obra de Lutero, ¿no? Pero hay otras docenas también, salmos e himnos. Me parece que muy claramente Lutero, que no era ni la mitad del pensador sistemático que Calvino fue, era más sistemático para escribir himnos. Y si tú revisas esos himnos, es bien notorio que el foco, en gran medida, de los artículos del Credo de los Apóstoles estaba allí, de que él canta acerca del texto del credo. Canta acerca de lo que significa que Dios es tu Padre y protector. Canta acerca de la venida del Señor Jesús y de su ministerio y de su pasión y de su resurrección y de su ascensión y de su regreso con majestad y gloria. Canta de la venida del Espíritu Santo y de la convicción del pecado y del crecimiento en la vida cristiana y de partir de este mundo en fe y de estar con Cristo en el cielo. Y aunque yo creo que es cierto que a menudo asociamos a Lutero con experiencias subjetivas, hay muchas experiencias subjetivas, él miró a todo lo que Dios había hecho en su gracia, que él levantó su corazón y había adoración y alabanza que surgía de su propia experiencia de lo que Dios estaba desarrollando en él de una manera maravillosa. Samuel Taylor Coleridge, a quien algunos de ustedes sabían que la rima lo que Lutero hizo con los himnos fue similar a lo que hizo con la Biblia alemana también. Muchas personas en Escocia, muchas personas en Brasil, muchas personas en los Estados Unidos de América y en Canadá y en cualquier lugar deben mucho de la teología que tienen, no solo por los sermones, ni por venir a las conferencias de Ligonier, ni por leer libros cristianos, sino por lo que cantan. Y Lutero quería que quitar esa adoración distorsionada
y que en el poder de la palabra, dentro del corazón, sacar de adentro hacia afuera y revertir ese intercambio trágico que había sido hecho de adorar la criatura y de adorar de la forma como la criatura quería y transformar esto a una adoración a Dios como Él quiere ser adorado y como Él quiere que se le acerque a través de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. De manera que comenzaron a restaurar la verdadera adoración a Dios por la predicación de la palabra, por la alabanza de su nombre y la exposición de la verdad, orando en el poder del Espíritu. Y cuando Calvino fue a Ginebra, él vino a ser más sabio del quien al principio él era. Y él aprendió algo. Y él dice, cuando yo vuelva, los miércoles van a ser el día de oración. El ministerio de la palabra, la exposición del evangelio, la alabanza de Dios debe estar ungida por las peticiones del pueblo de Dios. Y él vio ese patrón en el Nuevo Testamento. Del pueblo de Dios oraba que Dios descendiera. Dios, por favor, ven, desciende. Y su adoración dejaba tal impacto extraordinario que se repitió lo que anteriormente Ignacio dijo a su compañero. Es nuestra adoración lo que va a destruir los templos de los ídolos. Si fue cierto eso entonces, ciertamente eso es cierto ahora. Pero en tercer lugar, ¿qué advertencias podemos nosotros tener de la adoración restaurada? Este es el libro que se publicó sobre acerca de la juvenilización de la iglesia. La manera en cómo las organizaciones paraeclesiásticas, guiadas por jovencitos, ahora han provisto a la iglesia, a los líderes en la iglesia, que han juvenilizado o hecha joven la adoración. Y han traído las experiencias que han tenido cuando eran teenagers o adolescentes. Y esto es un impacto profundo. En el sentido, el asunto es más profundo de lo que se imagina. Porque volvemos a los asuntos de la reforma. Porque en muchos lugares, quizás no en tu iglesia, pero en muchos lugares, quizás de una manera dominante en círculos evangélicos, mucha adoración se ha convertido en algo visual en lugar de verbal. Hay algo visual en la adoración. Cristo dice, debe haber algo visual. El bautismo y la cena del Señor. Cuando tú le preguntas a un cristiano promedio, ¿cuántos bautismos se han visto en las últimas semanas en su vida? ¿Y cuántas cenas del Señor han visto en las últimas 3 semanas de su vida? Ellos se preguntarán, ¿y por qué tú aún estás haciendo la pregunta? Porque tenemos nuestras propias cosas visuales. Así que entender las cosas visuales de Dios y en la palabra de Dios se ha convertido en algo incidental para nosotros. Yo vi una fotografía. Esto es Escocia. 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 Una tierra de la Reforma. Una fotografía en un periódico local en la ordenación de un nuevo ministro de una iglesia presbiteriana. Había otros ministros del presbiterio y 2 cosas me llamaron la atención. Era que había mujeres siendo ordenadas y lo segundo, ninguno estaba vistiendo el vestido de Ginebra. ¿Creen que eso es algo incidental? Hay un simbolismo ahí.
Cuando dejamos de creer que es la palabra de Dios lo que lleva a las personas a adorar, lo sustituimos con color, con vestiduras, con acciones manuales. Los cristianos evangélicos no estamos inmunes. Y la gente dice, no, lo que pasa es que esto es una sociedad guiada por las imágenes. Ese es precisamente nuestro problema también. Y necesitamos la palabra de Dios que transforme eso. De manera que lo verbal tenga mucho más impacto que lo visual. Si tú quieres mostrar un punto, pues muestras una película. Porque ahí, como tenemos una cultura visual, le mostramos películas en la pantalla. Y eso es cool. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no creemos que la palabra de Dios tiene poder en sí misma para hacerlo. No creemos que la declaración de la Escritura tiene el poder para hacerlo. No creemos que la gente en la congregación son las mejores ilustraciones de estas cosas. Porque la palabra de Dios los ha transformado. Y luego, regresando a la época medieval, esa época precaria, en muchas iglesias lo vimos, había un enorme talento. Recuerdo preguntar a un grupo de ancianos, dice, hay una iglesia evangélica. ¿Qué es una iglesia bíblica? Una iglesia bíblica es una iglesia donde la palabra de Dios se predica desde el púlpito. Eso suena a un púlpito bíblico. ¿No sale la palabra de Dios del púlpito y transforma a la congregación? Yo encuentro una batalla en mi propia vida. Yo canto las adoraciones, las alabanzas escritas por otros, y mi vista se enfoca en lo que han escrito para mí, y no en aquel de quien se escribe. Yo amo esto. Yo les puedo decir cuántos de los grandes himnos de la iglesia constituyen lo que yo soy como cristiano. Yo los amo mucho, pero cada vez hay una batalla de que no estar mirando simplemente la letra por causa de sí misma, sino porque me muestran a Dios. De manera que mi propia adoración, aunque sea la mejor, puede todavía ser precaria. Pues es adoración. Yo puedo estar adorando incluso la criatura, el escritor del himno, en lugar de aquel de quien habla el salmo. La serpiente no es llamada astuta por nada. Ministros me han dicho, mirándome a los ojos, dice, nosotros tenemos consejeros que nos aconsejan y que nos han sugerido cambios aquí y allá. Y lo que yo he dicho, tu adoración en la mañana es de excelente calidad. ¿Soy yo suficientemente melancólico, escocés? ¿No me dejarían ser a mí el que evalúe la calidad de la adoración? Yo tengo un buen gusto. Y si tu adoración en la mañana es buena, yo te lo puedo decir. Pero la forma de probar la calidad de la adoración en la mañana y de la noche, de la mañana, es por la adoración de la noche. Todas estas maneras sutiles, nosotros podemos condenar la iglesia medieval, pero la serpiente es más astuta que todas las bestias del campo.
Y Él tiene su manera no de atraparnos, ¿no es así? Hasta el punto en que nuestra adoración puede venir a ser bien compleja. La tecnología es una gran herramienta. Y una de las cosas extraordinarias que ha ocurrido en los ministerios Ligonier es que es buen uso de la tecnología. Pero tenemos que tener cuidado de que el siervo no se convierta en el amo. Es mi propia opinión. Yo creo que Calvino y Lutero y vinieran a algunas iglesias y vieran los himnarios. Dicen, no, nosotros no usamos himnarios, lo que usamos es la pantalla. Pero en muchas iglesias, ¿qué te dice esa pantalla? Un versículo. ¿Qué es lo que hace el himnario? Te dice cuál es la categoría del himno. Aquí tú puedes seguir el flujo, la teología del himno. Pero es maravilloso. Yo creo que algunas iglesias, para persuadir a las personas, es que necesitamos enseñarnos unos a otros en adoración. Es que una de las cosas que tienes que hacer es saber lo que tú estás cantando. Pero los que ponen las cosas en la pantalla no te están permitiendo verlo. No podemos adorar a Dios a veces sin usar la tecnología, y eso nos pone en una posición precaria. Si este micrófono muriera, yo no podría proyectar mi voz hasta el fondo de este salón. Spurgeon sin problema lo hubiera hecho. Whitfield lo hubiera hecho sin problema. Otros lo hubieran podido hacer sin problema. ¿Por qué? Porque necesitaban desarrollar su voz en una época donde no había esa tecnología. Pero yo dependo de esto. Y ni siquiera lo noté al ocurrir. ¿Ven? La tecnología puede ser un gran siervo, pero también se puede ser usado de una forma insidiosa para cegarnos de lo dependientes que somos de la tecnología sin ver cómo ha ocurrido. Si tú tienes una responsabilidad, si estás en una iglesia donde usan la pantalla, tú deberías comprarte un himnario. Tú debes buscar darle a los nuevos miembros un himnario. Y me refreno de que también deberías estar obligado a no aplaudir. Bueno, permítame terminar en 5 segundos. 3 pasajes que encarnan la adoración de la Reforma. Primero, Isaías capítulo 6, el capítulo maravilloso, donde por primera vez en su vida Isaías vio por primera vez lo que era la adoración. El segundo, el pasaje que leímos de Hebreos 12, que nos dice que Jesús nos lleva a la misma presencia de Dios. Y el tercero son los capítulos iniciales de Apocalipsis, donde el apóstol Juan nos dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y qué maravillas vio: el trono de Dios, el león que se convierte en cordero, los ríos del Espíritu trayendo frescura a todo el pueblo de Dios. Si alguien le dijera que lo iba a sacar de la isla de Patmos, le diría: yo he probado algo que yo voy a probar para siempre. Para mí, algunas de las palabras mágicas en el idioma inglés es una palabra en la que cada servicio, se usaba en cada servicio cuando yo era joven. El Señor que hizo los cielos y la tierra, y luego la palabra mágica.
Ahora pasemos a adorar a Dios. Yo creo que nosotros hemos escuchado esas palabras tan frecuentemente hoy, que no son cool, no son cálidas, no son tan, no dan la bienvenida y la calidez a las personas, pero hay otra razón. Debemos aprender lo que significa. Vamos a adorar a Dios. Oh Padre Celestial, te damos gracias. Tú eres alto y sublime, de que tus faldas llenan el templo. Y en nuestra pecaminosidad, que estamos tan fijados, que no estamos tan fijados en la majestuosidad de tu presencia, pero al venir a adorarte, tú envías carbones ardientes del Calvario para que toquen nuestros labios y que podamos en realidad obra en nuestra pecaminosidad escondidas en los rincones del alma y humíllanos, pero no para destruirnos, sino para levantarnos, para llevarnos a tu presencia. Y ven ahora, ven y adora. Ven y adora Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y encuentra el destino para el cual fuiste creado. Y en esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.